qué placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, querido Vicente, público, muy bien, muchas gracias. Pues aquí con mucho entusiasmo y con más entusiasmo de saludarlos, perdón, también porque este asunto de Claudio X González, pues bueno, se agrega a esa larga lista que ya tiene a este empresario en el ojo del huracán. Y bueno, infelizmente no nos sorprende porque este personaje pues conforma parte de las élites que han monopolizado prácticamente todas las áreas de la economía de este país. Es un bribón marca demonio, es uno de los sujetos que desafortunadamente ha impulsado una campaña de odio, de descrédito, de estulticia en contra no solamente de este actual gobierno, sino de todos los candidatos que desde su punto de vista serían lesivos a sus intereses económicos. Llama muchísimo la atención este reportaje que publica, sin embargo, a través de Álvaro Delgado. Sin embargo, es increíble porque este conglomerado de empresas, incluso la semana pasada, dijo que iba a hacer un incremento en el costo de sus productos, un incremento, pues bueno, del 7%, pero que tiene que ver con el registro de materias primas, que son los energéticos, los logísticos, y esto lo dice el hermano de Claudio X González, este grupo de juniors, Pablo González, Guajardo, y bueno, llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque este personaje recibió, como lo da a conocer este reportaje, sin embargo, en épocas de Felipe Calderón, en 2009, un regalo del CONACYT, sí, ese CONACYT que tanto han criticado, ese CONACYT que tanto dicen que se trata de un gremio exprofeso para premiar a la Cuarta Transformación. Lo cierto es que estuvo tomado ahí por estos personajes, y en este caso, Romero Hicks, que estuvo al frente de ese organismo, fue quien le entregó estos 36 millones de pesos para supuestamente darle un realce a los productos Kimberly Clark, en específico a estos pañales, y no lo ha logrado, porque yo creo que no han leído las notas los amigos de Claudio X González, porque incluso la misma revista Forbes anunció el mes pasado que estos productos habían recibido una multa de la COFECE precisamente porque se habían coludido con otros productos y se detectaron que hubo ahí en los productos sanitarios femeninos para la incontinencia y también para los niños un grave problema, y entonces hubo una multa ahí muy interesante que correspondió nada más ni nada menos que a la friolera de 313 millones, poquito más de 313 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque Claudio X González es justamente eso, querido Vicente, un tipo que, como tú acabas de glosar hace un momento, no está en contacto con la población, no está en contacto con el pueblo, entonces es ajeno absolutamente. Si tú le dices, por ejemplo, a un personaje como estos, oye, pues yo no tengo dinero para llegar a la quincena, este tipo no lo sabe, porque nació en pañales de Kimberly Clark, en pañales de Kimberly Clark, y eso significa que siempre estuvo con dinero a su disposición, que no conoce el desafío de lo que significa trabajar por sí mismo, trabajar por tener un patrimonio propio, sino que lo heredó de su padre, pero su padre a su vez, pues bueno, está coludido con otros empresarios, está coludido con Díez Morodo del INCO, está coludido con Germán Larrea. Son un grupo de familias que está siempre ahí presente para tratar de secuestrar la economía de este país. En ese sentido, pues no sorprende, insisto, que haya salido a la luz pues esta serie de contratos que le entregaron a través de becas de investigación. Imagínate nada más qué investigación podría haber soportado. 36 millones de pesos para Kimberly Clark es absolutamente nada. Habría que hacer ahí un estudio, una investigación para saber qué es lo que está haciendo Kimberly Clark a través de sus asociaciones civiles, porque regala papel, porque regala todo tipo de artefactos para diferentes revistas, y esas revistas habrá que ver
a qué intereses también obedecen, porque todo lo que está haciendo Claudio X González es definitivamente no para recuperar el poder, porque hay que decirlo con todas sus letras, no ha perdido poder, ha perdido cierta influencia en ciertos sectores, pero continúa con un enorme poder que le permite financiar campañas políticas en contra del gobierno, campañas políticas en contra de ciertos personajes, campañas incluso de comunicación en contra de medios como los medios independientes, por ejemplo, donde se realizan investigaciones propias y que son lesivas a sus intereses. Entonces, paga ahí a sus community manager, paga a sus amigos para que se denuestren este tipo de trabajos y que no continúen realizándose. Entonces, es muy importante dar a conocer esto. Me llama mucho la atención que sea el 1 de noviembre, porque pareciera ser que es como una especie de epitafio en la tumba de Kimberly Clark. Yo lo desearía, la verdad es que no sé en qué momento vaya a ocurrir esto, pero yo creo que el emporio Kimberly Clark viene de picada, y yo sé que son palabras mayores, pero creo que sí, creo que ya la gente está harta de este tipo de personajes, está harta de este tipo de prácticas, y sobre todo de personajes que tienen una actitud tan nefasta con el pueblo mexicano. Yo recuerdo que el día que intentaste entrevistarlo, le hiciste planteamientos muy concretos, te ignoró. Entonces, ignorar tiene dos acepciones. Ignorar, que es cuando tú estás tratando de hablar con una persona y simple y sencillamente sabe que estás ahí, pero decide darte indiferencia, decide ignorarte, y eso es lo que ha hecho Claudio X González, ignorar a los medios de comunicación que lo critican, ignorar al pueblo que le solicita más transparencia, ignorar a las voces de la población que quieren democracia y que ya no quieren monopolios. Ignorar es lo único que ha hecho, y lo único que se está observando es el ombligo. Entonces, este tipo de cosas ya no están, el pueblo ya no está dispuesto a tolerarlas. Entonces, a mí me parece que este emporio que ha heredado, pues ya es el emporio como de una especie de rey de feria que está ahí en su trono, pero únicamente viendo cómo se desgaja. Y yo desearía que así se desgajara, porque se ha construido, y lo voy a decir con letras palabras muy feas y muy soeces, pero con la mierda de la estulticia neoliberal. Entonces, no por nada se dedica a los pañales, a las toallas sanitarias, al papel higiénico, porque es lo único que ha hecho, limpiarse la mierda con todo el dinero que ha robado del pueblo mexicano. Ricardo, hablando de estos personajes y de intereses, grábeme, don David, ya que estás hablando, maestro Ricardo Sevilla, de Felipe Calderón, creo que es pertinente retomar este tuit que publica Jorge Gómez Naredo, el director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX y miembro de esta familia sin censura. Dice en Twitter: ¿por qué será que en todas las fotos que se ha sacado y presume torpemente Felipe Calderón en la conferencia de la ONU contra el cambio climático esconde su gafete? ¿Acaso será que dice ese gafete Iberdrola? Porque para ellos ha trabajado por lo menos los últimos 15 años, ¿no? Es su empleado, pues. Y literalmente corrí a la cuenta de Twitter de Felipe Calderón y veo una fotografía con Angela Merkel, la mujer tal vez más importante de la década, quien llevó las riendas como canciller de Alemania. Dice: me dio mucho gusto saludar a Angela Merkel, canciller de Alemania, y quizá el mayor liderazgo político del siglo. Ella visitó 2 veces México durante mi mandato y con ella iniciamos los diálogos de Bonn, que fueron importantes en la lucha contra el cambio climático. Volteo a ver el gafete de Felipe Calderón volteado. Luego veo una fotografía en donde está Felipe Calderón con Carola Schmidt, la ministra del Medio Ambiente de Chile. Dice que estuvo conversando ayer con ella por la mañana en Glasgow, con la presidenta precisamente de la conferencia, quien después de un gran trabajo al frente de la COP durante la pandemia entregó la presidencia al ministro británico Alok Sharma. Veo el gafete de Felipe Calderón guardado
por el interior de su saco. Y luego veo una fotografía en la que se toma él, o le toman, con la mesa de honor al fondo, y dice: estoy en Glasgow, Escocia, para participar en la conferencia sobre el cambio climático. Terminó la ceremonia inaugural y ahora se discute sobre la agenda de la reunión. Y no alcanzamos a ver el gafete. No lo sé, querido Ricardo, pero me suena raro. Y qué bueno que lo hace notar Jorge Gómez Naredo. Sí, completamente raro y sin embargo, como Claudio X González, predecible. Felipe Calderón nunca fue un presidente de México, hay que recordar que siempre fue un espurio y en ese sentido fue impulsado por las élites económicas, por las élites empresariales y se ha comportado como tal, como un peón útil. Quien haya creído en algún momento, como lo hicieron los panistas, que se trató en efecto del jefe del Ejecutivo, está sin raciocinio, absolutamente. Fue un personaje impuesto ahí, insisto, por las élites económicas, apoyado por ciertos medios de comunicación, y bueno, los resultados han sido como desastrosos, como ya ha dado cuenta la historia y la historia periodística también. Entonces, siempre ha sido un empleado y sobre todo ha sido un empleado de los corporativos extranjeros, siempre ha mirado con muchísimo interés hacia allá afuera y no se necesita ser un genio para darse cuenta que este personaje pues está llevando la vida loca de francachela y borrachera que siempre ha llevado, gracias a que tiene un empleado como peón en este tipo de empresas. Y bueno, Iberdrola siempre ha sido la empresa favorita de este tipo de personajes y ya ha dado cuenta, incluso el mismo presidente una y otra vez, a mí me parece que por lo menos 2 o 3 veces a la semana lo ha señalado, que es y ha sido Felipe Calderón un empleado de Iberdrola, junto con otros personajes. Entonces, a mí no me sorprende en absoluto. Lo que me sorprende es que el tipo sea tan cínico. Eso sí me sorprende. No me sorprende que esté de la mano Claudio X González con su esposa, esté tratando de impulsar un proyecto político completamente empresarial. Me sorprende, sí, que haya ciertos medios de comunicación ya trasnochados, guajiros, nefastos, que todavía le estén dando oportunidad de expresarse. Los medios de comunicación han tratado los medios de comunicación corporativos, están tratando de tapar el sol con un dedo y tratando de hacernos creer que este personaje en algún momento fue un expresidente y peor aún que fue un expresidente bueno, para nada, fue nefasto, llenó de sangre este país, pero además ha trabajado para los intereses extranjeros y concretamente para los intereses de la empresa Iberdrola, empresa española. Hay que recordar incluso que él fue junto con su esposa Margarita Zavala a recibir esta orden de Isabel la Católica y que se la pidieron a Zapatero. Hay que recordar que incluso él fue el que promovió a Enrique Krause, a José Woldenberg y a otros tantos, a García Diego, para que les dieran este reconocimiento extranjero. Hay que recordar que él fue el que los impulsó también para que les dieran la nacionalidad española. Entonces siempre ha estado con esa mirada puesta en las clientelas y ahí no me extraña en absoluto que lo que haya detectado Jorge Gómez Naredo, amigo también, pues sea cierto. Sí, definitivamente está trabajando. Yo diría que sí para, Iberdrola, pero también sobre todo para las empresas extranjeras. Y eso me parece completamente nefasto porque un personaje con ese tipo de características ya no debería estar en circulación. Es un borracho, ya hay que verlo, está trastabillando, está cayéndose. Y no lo digo esto en desdoro de los alcohólicos, sino definitivamente es un personaje que ya debería de estar en su casa, no sé, jubilado, haciendo otro tipo de cosas, porque todas las tonterías y todos los dislates que está llevando a cabo son las de alguien pernicioso. Un borracho como él ya debería de estar sometido ahí, no sé, por Margarita en su casa, ahí guardado. Querido Ricardo, y ya que estamos hablando de Felipe Calderón, grábeme, don David. Hubo un tuit hace un par de días de la gran periodista, nótese mi sarcasmo, Lourdes Mendoza, la conocida en redes sociales como Lady Chanel, señalada por Emilio Lozoya de recibir
chayote, regalos caros de Luis Videgaray, columnista, si recuerdo bien, del Financiero y de otros medios que tú me recordarás, quien publica un sin palabras con una fotografía de un hombre que dice: soy doctor especializado en bioquímica y biología molecular. El CONICET dice que no continúe con mi investigación contra el virus del dengue. Quiero seguir trabajando, necesito tu ayuda. Sácame una foto y compartirla en tus redes. Científicos en la calle, el hashtag. Yo ya había visto esta fotografía desde hace muchos meses y ya se le había desmentido. Creo que fue a Denise Dresser o a Joaquín López Dóriga esta fotografía, porque se trata de un científico en Argentina. El CONICET no es el CONACYT, el CONICET es la agencia argentina, y Lourdes Mendoza la acaba de publicar con un sin palabras, retuiteada por Felipe Calderón. Por eso me llama mucho la atención. Si esto no es una noticia falsa, si esto no es un fake news, si esto no es parte de la infodemia promovida por una periodista que dice tener la verdad, que es mentira lo que se dice sobre ella de estos sobornos por parte de funcionarios del gobierno anterior, que ella se dice comprometida con la verdad y casi con el periodismo de investigación. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es que un expresidente retuitee una noticia falsa? Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos con tu reflexión sobre esto. Por supuesto, hay que recordar que esta mujer ha sido captada incluso, imagínate nada más, ellos se dicen intelectuales y acuden a este tipo de personas, a Lourdes Mendoza. ¿Por qué digo que acuden a este tipo de personas? Porque Lourdes Mendoza incluso trabaja con Héctor Aguilar Camín, ha sido publicada por la editorial de Ángeles Mastretta y Aguilar Camín, que es Cali Arena. Incluso si ustedes buscan en internet van a encontrar ahí su ficha. Entonces uno dice, una persona tan elemental como esta, tan propagadora de fake news y de mentiras y de noticias a modo, puede estar trabajando en un grupo de élite intelectual tan sofisticada y tan cerrada. Es una absoluta contradicción. Esta persona se dice cualquier cosa, se dice líder de opinión, se dice experta en temas económicos, en temas financieros, y lo cierto es que no lo es. Es una especie de farandulera, alguien que ha estado trabajando aquí y allá, que a momentos ha estado coqueteando con las cámaras del entretenimiento, y por otro lado también en los remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces es un personaje complejo, pero esa complejidad tiene que ver con el dinero, tiene que ver, yo diría, incluso sí, con estos sobornos que se le han acusado. Y bueno, una periodista que ha trabajado en medios de comunicación tan ramplones como los que ella ha escrito, que ha escrito en La Razón y ha escrito, si no mal recuerdo, también en el de Miguel Ángel Mancera, en Contrarréplica. En fin, no es una persona que pueda tener un sustento intelectual en absoluto. Yo vería con muchísimo descrédito todo lo que provenga de ella, porque emanó de las filas de Televisa, del Canal de las Estrellas. Estaba ahí con este sujeto que acompañaba a Carlos Loret de Mola, que es Enrique Campos, y que es simple y llanamente no un analista financiero, es un personaje, los dos son personajes que están ahí como una especie de tramoya. Entonces yo vería con muchísima suspicacia todo lo que emane de este tipo de personajes. Ricardo, que se defienda además, porque ella es dueña de la verdad absoluta, es cuasi tocada por Dios. Le dicen, el problema no es que se denuncie, Lourdes Mendoza, el problema es que se use la confusión como estrategia mediática para dar pequeños golpes sin recular ni explicar, sumando y sumando fake news tan solo porque deciden ser oposición sin escrúpulos. Dice Lourdes Mendoza, pero ¿dónde está la fake news? O sea, ¿solo podemos ser empáticos con mexicanos? Yo jamás dije dónde era. Él pide, copia mi foto y difúndela, y no hice nada más. Dejen de ver moros con tranchetes, la solidaridad no tiene nacionalidad y las redes son globales, dice Lourdes Mendoza, luego de ser criticada, exhibida en redes sociales por este sin palabras, promoviendo una fotografía vieja,
desmentida ya, utilizada por otros personajes que, como ella, con mucho respeto lo digo, buscan el golpeteo contra la 4T y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar pronto, Ricardo. Sí, poco se tenía que esperar de una persona que inició con los negocios deportivos, esa columna que en épocas de Vicente Fox le publicó Junco de la Vega en Reforma. Poco se podía esperar de una persona que salió de ese suplemento Placeres y Negocios, que era un suplemento de club social, de estilo. O sea, este tipo de personajes yo creo que son absolutamente dispensables dentro del entorno analítico mexicano. Hay muchísimas personas montadas a este tipo de cosas y de pronto los vemos derivando así naturalmente. Pasan de recomendar bolsos, automóviles, dar opiniones sobre farándula y un buen día ya son analistas financieros. Entonces Lourdes Mendoza es simple y llanamente esto, y llama muchísimo la atención que esté enquistada ahí en el grupo de Héctor Aguilar Camín, que esté enquistada en el grupo de Hugo Iriart, porque salió de toda esta gente. Todos estos vienen juntos con pegados, son como una amalgama, nacen ahí en el periódico 1+1, después se van a Crónica, de Crónica La Razón, y se van derramando por todos lados, pero van derramando todos estos placeres y negocios que les gusta tanto, porque son gente a la que le gusta el dinero, no le interesa la verdad, no le interesa el periodismo, y además de que no le interesa, no lo saben hacer. Ahí está esta noticia. Yo no aseguré, no sabía exactamente lo que decía. Entonces, este tipo de cosas, primero suben un tuit y después, como Claudio X González, no quería decir esto, quería decir otra cosa. Entonces, se corresponden, son igual de nefastos y son igual de simples y de imbéciles. Bueno, pues mi querido Ricardo Sevilla, sé que andas trabajando en muchos proyectos. Ojalá que muchas travesuras también se puedan hacer desde acá, desde esta trinchera independiente. Por lo pronto hay que seguir invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que sigan haciendo más grandes esos espacios, tus trincheras independientes, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente. Sígueme, por favor, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y en mi página también es Ricardo Sevilla, y en efecto, ya estamos a muy poco de salir con varios proyectos, como bien dices, y mientras tanto, pues aquí síganme también, por favor, en Sin Censura. Estamos ahora ya a las 11 de lunes, a las 11 del día, de lunes a viernes, y pues aquí nos encontramos, si todo va bien, el día de mañana, ya segundo día de Día de Muertos, y que tengan un excelente lunes, y bueno, pues no coman muchas calaveritas. Mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo. Otro de regreso, gracias. Le mando un saludo también a Gabriela Moctezuma por lo